una vez. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por participar. Hoy está con nosotros la licenciada Castillo Alicia del Hospital Castro Rendón de la provincia del Neuquén y va a compartir con nosotros una guía adaptada de recomendaciones y sugerencias para atención en consultorios de kinesiología por COVID-19. Hola Leticia, gracias, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, gracias por participar. La guía es generar recomendaciones basadas en evidencia, ayudadas por expertos, para que uno pueda hacer una prestación kinésica en consultorio externo, tomando todos los recaudos necesarios para evitar la contaminación y la adquisición, ¿no es cierto?, del COVID-19. Esta es una guía que la produjo el Círculo de Kinesiólogos del Neuquén, su presidenta, que es Analía Lucero, junto con el doctor Calfunao Daniel, que es médico infectólogo del Hospital Castro Rendón, y el Servicio de Kinesiología del Hospital Castro Rendón, que es un hospital público de máxima complejidad de la provincia del Neuquén. Vamos a hacer una pequeña introducción como para meternos en el tema y ahí ya arrancamos con la guía. Bueno, estamos en época de pandemia, sabemos que el coronavirus, el SARS-CoV-2, tiene una forma de transmisión que es por vía aérea, es una forma aérea que se transmite cuando se tose o se habla o se estornuda, y esas gotitas de flush caen en las mucosas de las otras personas o en las superficies. Entonces la forma de contaminación es aérea y en contacto con superficies contaminadas, uno toca la superficie contaminada, se lleva la mano a la boca, a la nariz o a los ojos, y ahí también se adquiere el SARS-CoV-2. Bien, vamos a empezar con la guía, teniendo en cuenta esta forma de transmisibilidad que tiene el virus. Los síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Se recomienda que toda persona que tenga síntomas respiratorios confirmados o fiebre mayor de 37,5, quedarse en casa. Limitar los contactos sociales y comunicarse en forma inmediata con el sistema de salud. En Neuquén tenemos el 0800-333-1002, que es el teléfono al que nos debemos comunicar ante la presencia de fiebre, tos o dificultad para respirar. Bien. ¿Cuándo nosotros debemos suspender o reprogramar? Hay ciertos ítems, ciertas cosas que deberemos tener en cuenta de acuerdo al tipo de paciente que se atiende o que atendemos en consultorio externo para realmente suspender la atención de estos pacientes. Pacientes mayores de 65 años no deberían concurrir al consultorio de kinesiología. Sí se puede hacer una atención telefónica o una atención por radiollamada siempre que el paciente lo autorice, pero no una atención de turnos citados de 2 o 3 veces semanales como se venía haciendo antes de la pandemia. Pacientes particularmente ancianos, pero que tienen patologías crónicas, como por ejemplo los EPOC, las artritis reumatoidea, que son patologías autoinmunes o patologías que tengan multimorbilidades, los fibroquísticos, los asmáticos severos, pacientes inmunosuprimidos, todo lo que es patologías, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, son patologías que tienen que ver con la inmunidad, y esto de hacer una infección viral por virus SARS-CoV-2 es importante tenerlo en cuenta. Pacientes con síntomas, por supuesto, que no deben concurrir a la sesión, con fiebre, tos, mialgia. Tampoco se debe realizar, hay que suspender todo lo que son sesiones grupales de kinesiología, como es hidroquinesio o sesiones de kinefilaxia grupal. Y el kinesiólogo, si tiene síntomas respiratorios, tos, resfrío, o alguna alteración del gusto, digeusia, o alguna alteración o incapacidad para detectar olores, anosmia, debe suspender su atención kinésica en consultorio y concurrir, llamar inmediatamente al sistema de salud. Bien. ¿Cuáles son las recomendaciones para la sala de espera? Lo ideal es tener una sala de espera sin personas adentro. Y si nosotros tuviéramos varios pacientes, tenemos que tener un distanciamiento de más o menos 1 metro, 1,5 metros, que es lo recomendado entre silla y silla para que el paciente espere. Retirar todo lo que son revistas
y todo lo que es folleto de papel, porque ya sabemos que si se toca puede haber riesgo de transmisión de superficies, mantener ventilado el espacio, limpiar y desinfectar regularmente la sala de espera, y también se recomienda tener cartelera e información visual para que el paciente tenga acceso a esa información rápidamente, ¿sí? En las entradas o en los accesos al consultorio, y en un lugar que sea visible y fácil para el público en general. Acá les pusimos unos ejemplos de lo que sería la folletería visual y la información visual, de cómo lavarse las manos, de cómo estornudar y toser, de evitar el contacto con personas que tengan patologías respiratorias, y también información sobre los síntomas, si el paciente tiene tos y fiebre, si tiene fiebre y dolor de garganta, si tiene fiebre y dificultad para respirar. Esto es importante que esté en los accesos del consultorio y en la sala de espera para que manejemos todos la misma información, tanto el paciente como el personal de salud. ¿Cómo va a ser la organización interna del consultorio? ¿Sí? En cada consultorio o box se sugiere tener un dispenser para el lavado seco de manos en forma de gel o de espuma, que generalmente es a base de alcohol. Este producto elimina en forma rápida el 99% de los gérmenes en las manos, ¿sí? A los 15 minutos de entrar en contacto con las manos. Hay dos mecanismos para eliminar lo que es coronavirus de las superficies y de las manos. Uno es el lavado en seco, que es con alcohol en gel, y otro es el lavado húmedo, que es con agua y jabón, ¿sí? Esto es de utilidad para el ingreso del paciente al consultorio. Ya sea que el paciente ingrese al consultorio y nosotros le demos el gel para que el paciente se lave las manos, o que lo hagamos cuando el paciente ingresa a cada box, o las dos cosas, ¿sí? De acuerdo a lo que cada uno se pueda adaptar en su lugar, ¿no es cierto? Y la disponibilidad de estos dispensers que tenga. Cada consultorio debe disponer también de jabón y toalla y papel descartable para el uso del kinesiólogo, a fin de garantizar una adecuada higiene de manos. Si bien hablamos del lavado seco, que es con alcohol en gel, se recomiendan no más de 3 lavados secos, y siempre el lavado seco tiene que estar las manos limpias, porque si las manos están visiblemente sucias, no tendría efecto el alcohol en gel, y deberíamos hacer un lavado húmedo con agua y jabón, y descartar, por supuesto, la toalla, que tiene que ser de papel y no la toalla de tela. Una adecuada higiene de manos remueve la flora transitoria y la suciedad de las manos, y debe realizarse ese lavado durante 1 minuto, entre 40 y 60 segundos, con agua y jabón, o soluciones de alcohol en gel, que es más o menos lo que estuvimos diciendo anteriormente. ¿Cómo vamos a preparar el alcohol? El alcohol se recomienda que sea no puro, sino al 70%, 70% alcohol y 30% agua, que puede ser de un dispenser o el agua potable del grifo, y eso es un lavado en seco. Recuerden que el lavado en seco tiene efecto siempre que las manos estén limpias. Si las manos estuvieron en contacto con secreciones o están visiblemente sucias, hay que hacer un lavado húmedo con agua y jabón. Acá les ponemos 2 fotitos para que ustedes vean. El lavado de manos tiene que ser siempre teniendo en cuenta las palmas, los pliegues interdigitales del dorso, los pliegues interdigitales de la palma, y todo lo que es uñas y terminales de las falanges. Bueno, la higiene frecuente de manos. ¿Cuándo nos debemos lavar las manos? Nos debemos lavar las manos sobre todo antes y después de la atención al paciente, antes y después de la utilización del estetoscopio, antes y después de comer, manipular alimentos o amamantar, luego de haber tocado superficies, mostradores, mouse, teléfonos, picaporte, pasamanos, botones de ascensores, después de manipular dinero, llaves, lapiceras, papeles. Es importante también, vamos a tener en cuenta que el paciente va a venir con la orden de derivación del médico, vamos a tener órdenes digitales o órdenes en papel. Las órdenes que vienen en papel debemos tener una caja o algún tipo de tupper también que se pueda lavar, o que nosotros podamos tirar agua con lavandina pulverizándola, y sea un lugar donde podamos mantener la higiene de ese lugar y evitar la transmisión por papel del coronavirus, ¿sí? Deberíamos poner todas las órdenes valorizadas en una caja y rociarla con solución de lavandina tipo spray y pulverizar el recipiente también. Después de ir al baño, cambiar los pañales, y también se recomiendan tachos de basura
a pedal, ¿sí? Y no los de la tapa, para eliminar los residuos y no contaminarnos de nuevo las manos. Limpieza de superficies. Tenemos la forma de limpiar indicada, sería lo que es de limpieza húmeda, con paño o mopa, en lugar de la limpieza seca con escobas, cepillos o plumeros. El procedimiento es sencillo. Lo ideal sería la técnica doble balde y doble trapo. Se prepara en un recipiente un balde con solución con agua tibia y el detergente doméstico, que debe tener espuma al prepararlo, ¿sí? Se sumerge el trapo en la solución preparada en el balde, se escurre y se limpia friccionando la superficie siempre de la zona más limpia a la zona más sucia, hasta que quede visiblemente limpia. Luego se enjuaga el trapo, un segundo trapo, ¿sí? Que debería ser el trapo y el balde que es para el enjuagado de esa superficie que quedó con el jabón. Se enjuaga, se pone el trapo en un balde con agua limpia y se limpia para retirar los restos de jabón. Esto vendría a ser lo que es la limpieza. Después corresponde una desinfección de superficies. Cabe aclarar que si nosotros tenemos polvo o visiblemente está sucia y solamente desinfectamos, la lavandina pierde efectividad. Si yo tengo un escritorio que está sucio y directamente pulverizo con lavandina y paso el trapo, pero no hubo una limpieza previa, la lavandina pierde efectividad. Por eso siempre hay que limpiar y luego desinfectar. Sobre todo en nuestra provincia, que corre viento y hay bastante material de polvo en suspensión, entonces tenemos bastante polvo en lo que es consultorios, en lo que son repisas y en lo que son camillas. Bueno, la desinfección de las superficies la vamos a hacer una vez concluida la limpieza de la superficie, y generalmente se colocan 100 mililitros, un pocillo de café de lavandina de uso doméstico, hipoclorito de sodio, con una concentración de 55 gramos litro en 10 litros de agua. Y la solución hay que prepararla en el día porque tiene una duración de 24 horas y deja de tener efecto. Generalmente el alcohol destruye el virus en forma inmediata y la lavandina lo que hace es un proceso de oxidación. Lo oxida el virus, por eso la lavandina tarda más tiempo en matarlo que el alcohol. El alcohol es casi inmediato. La lavandina hay que dejarla unos minutos, unos 10-15 minutos, porque lo que va haciendo es oxidando al virus, ¿sí? Por eso es importante que la lavandina sea preparada cada 24 horas y sea un recipiente pequeño para poderlo utilizar toda la solución desinfectante ese día y al otro volverla a preparar. Se puede colocar dicha solución de lavandina también en los pulverizadores de spray, ¿sí? O los rociadores, con una cucharada sopera y 10 mililitros de lavandina en 1 litro de agua, para poder pulverizar con rociador las pequeñas superficies. El virus se inactiva tras 5 minutos en contacto con el desinfectante, que vendría a ser la lavandina doméstica. Vuelvo a recalcar que siempre y cuando la superficie esté limpia y uno haya limpiado la superficie con detergente, ¿sí? Bien. ¿Qué superficies son las que debemos limpiar en los consultorios? Las superficies que se deben desinfectar para minimizar el riesgo de contacto son todos los equipos de fisioterapia, las electroanalgesias, magneto, toda la fisioterapia que nosotros utilicemos en el consultorio, los envases de crema y envases de gel, porque son envases a los que uno accede varias veces entre paciente y paciente, estetoscopios, bicicletas, oxímetro de pulso, mancuernas, colchonetas, escritorios, camillas, sillas, picaporte, mouse, monitores y teclado. Es importante recordar que por más que nosotros limpiemos la superficie, debemos lavarnos las manos, porque la transmisión de superficie se da mano-boca, mano-nariz, manos-ojos. Así que eso es importante. No significa que nosotros limpiemos superficies, desinfectemos superficies y no nos lavemos las manos. Acá tenemos un dibujito de la humanizar que nos recuerda, también esto está bueno para ponerlo como folletería en la sala de espera o en los ingresos al consultorio, que es algo visiblemente, y siempre todo lo que es imagen es como que el paciente lo recuerda más y lo relaciona más cada vez que va al consultorio y toma las medidas que todos conocemos, ¿no es cierto? Bien, sugerencias.
Se sugiere ventilar los ambientes, los consultorios, las salas de espera, y sobre todo si son ambientes cerrados, y debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire. Se recomienda asegurar recambio de aire mediante la abertura de una ventana o puerta, ¿de acuerdo?, para que se produzca una circulación del aire en forma cruzada. Y también es importante, antes del cierre del consultorio, realizar una última limpieza, teniendo en cuenta que pueden haber algunas zonas a las cuales no tuvimos acceso entre paciente y paciente, donde debemos pasar un trapo o un paño, por ejemplo, todo lo que es cables, debajo de las computadoras, debajo de los escritorios, paredes, puertas, pulverizar esas zonas y limpiarlos con el paño húmedo. Recomendaciones. Lo ideal sería que una vez terminada la sesión kinésica, el kinesiólogo obligatoriamente debe tomarse un tiempo para realizar la desinfección de cada box o de cada consultorio antes del ingreso del siguiente paciente, ¿sí? Por eso está bueno que espaciar los turnos en relación a los gabinetes que se tienen. 4 gabinetes, 2 pacientes, 2 gabinetes, 1 paciente. También es recomendable utilizar las uñas cortas, sin esmaltes, sin uñas acrílicas o artificiales, ya que albergan gran cantidad de microorganismos, retirarse relojes, pulseras o anillos, porque sabemos que el coronavirus vive horas en lo que es metal, no tocarse la nariz, la boca y los ojos sin antes lavarse las manos. También es importante tener en cuenta que no debemos utilizar camilleros de tela, es importante poder utilizar superficies que podamos desinfectar y limpiar, como es el ecocuero de la camilla sin camilleros, o mandar a hacer camilleros de nylon transparentes para que sean lavables, a los que podamos pulverizar o rociar con la solución de alcohol o con la solución de lavandina ya preparada. Limpiarlo con un trapo limpio, húmedo, la cuerina o el camillero de nylon. Y siempre debemos hacerlo entre paciente y paciente. Es importante que al toser o estornudar, cubrirnos la nariz y la boca con el pliegue del codo o con un pañuelo descartable que se pueda desechar en un tacho de basura pedal. Limpiarnos las manos después de toser y estornudar, tanto el paciente como el kinesiólogo. ¿Sí? Ahora ya vamos a los decretos nacionales y los decretos provinciales, que son los de uso obligatorio de barbijos, ¿sí?, que está en el decreto provincial 0478/20, que establece que por razones de salubridad general y durante el plazo que dure la emergencia sanitaria, el uso obligatorio de protectores faciales o tapabocas, incluidos los de fabricación doméstica o casera, para toda persona que circule en la vía pública. El barbijo quirúrgico tiene una duración de 2 horas máximo, y debemos descartarlo y colocarnos otros barbijos, lo que es el kinesiólogo, ¿sí? El barbijo se debe utilizar para la atención kinésica dentro del consultorio. Y el paciente también debe concurrir con barbijo a la sesión kinésica, disminuyendo así la circulación al mínimo o indispensable de la propagación del virus, ¿sí? Recordar que los barbijos son solo efectivos cuando se usan en combinación con un buen lavado de manos, con desinfectantes a base de alcohol o con agua y jabón. ¿Sí? Bueno, como la kinesiología es una profesión de contacto y nuestro uso principal es de las manos, se recomienda que el kinesiólogo que realice manipulaciones en el rostro del paciente o en la cara, digamos en el rostro o muy cercano al paciente, debe utilizar protección ocular. Rostro porque estamos midiendo una distancia, pero cuando esa distancia sea menor a 1,50 m, tenemos que utilizar protección ocular. Gafas o antiparras para evitar el riesgo de salpicaduras en la mucosa ocular y el ingreso del virus por la mucosa ocular. Y el barbijo casero o máscaras o protectores faciales, ¿sí? Las dos cosas, la máscara y el barbijo. El kinesiólogo que realice terapias con agujas debe utilizar todo lo que es los descartadores de bioseguridad con el uso de agujas y el lavado de manos. El kinesiólogo que realice terapias manuales con cremas o aceite debe lavarse las manos. El kinesiólogo que realice tratamientos con ventosas debe desinfectar los elementos y de nuevo el lavado de manos. Y el kinesiólogo que realice terapias respiratorias con niños no COVID debe utilizar protectores faciales, barbijos y por supuesto el lavado de manos. Acá tenemos la protección personal recomendada para la atención de pacientes donde uno no garantice el metro y medio de distancia.
como la nuestra, ¿sí? Tenemos barbijos, los distintos tipos de barbijo, el barbijo quirúrgico y el barbijo de alta eficiencia, las antiparras y los guantes, o las máscaras faciales. También es importante tener en cuenta de utilizar ropa sanitaria, no salir a la calle con el ambo, la chaqueta o el guardapolvo. Se recomienda vestirse y desvestirse en el consultorio. Al retirarse del consultorio se tiene que llevar la ropa de trabajo en una bolsa, y al llegar a casa evitar el contacto con los convivientes hasta no haberse cambiado la ropa y el calzado. Y esto está indicado especialmente en la población, en el personal de salud, porque se sobreentiende que el personal de salud es una persona que está bastante expuesta al riesgo de contaminación con el coronavirus. Si es posible contar con el lugar, se puede dejar, digamos, si ustedes tienen un garaje, un acceso a entrada donde se puedan dejar las bolsas, las carteras, las llaves y los abrigos para no ingresar a la casa, y el calzado. Sería importante disponer de ese lugar, que puede ser el garage, o que puede ser el hall de entrada, que puede ser una caja donde uno puede dejar la bolsa con el ambo, la cartera, el calzado, las llaves y todo lo que uno vaya a manipular al día siguiente. Intentar no tocar la superficie hasta higienizarse las manos, con agua y jabón durante 20 segundos o con alcohol en gel. También es importante desinfectar el celular, los anteojos, las llaves con alcohol en gel al 70 o cualquier limpiador que sea para desinfectar. Evitar llevar a casa los materiales que se usan en el trabajo. El barbijo, la lapicera, los recetarios, el estetoscopio, eso debería quedar en el consultorio. El barbijo debería desecharse después de atender y utilizar un tapabocas que esté limpio, no salir con el barbijo que se utilizó en el consultorio y continuar el uso en la casa. Eso es importante tenerlo en claro. Uno puede tener un barbijo quirúrgico para la atención a los pacientes y un tapaboca casero para lo que es salir del trabajo y llegar a tu casa. Las lapiceras, los recetarios y los estetoscopios también es importante. Si uno los va a llevar a casa, desinfectarlo, pulverizarlo, pasarle un trapo húmedo o directamente dejarlos en alguna caja al ingreso del domicilio que no esté en contacto con los convivientes. Utilizar calzado cerrado y lavable, calzado tipo Crocs o botas sin orificio. Esto tiene que ver con el riesgo de exposición de secreciones. ¿Sí? Por ahí si uno atiende pacientes respiratorios, cuando el paciente tose, por más que tenga barbijo, hay cierta probabilidad de que las secreciones caigan en el calzado, por eso es importante el calzado que esté cerrado. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que lo que nosotros vamos a hacer es una desinfección que quizás no sea completa y de todo el lugar, pero que sin duda el objetivo es disminuir el riesgo de transmisión del coronavirus. Es poder garantizar la atención y nuestro trabajo, que es bien de contacto, evitando la mayor diseminación posible del virus. Acá le pusimos bibliografía, ¿sí? de salud de Neuquén, también de las normas a nivel nación, y todas las recomendaciones que existen para equipos de salud en esta época de pandemia. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que las dudas surjan ahora y tengamos preguntas de lo que estuvimos hablando, así que, y que les haya sido interesante, y también surjan de todo esto ciertas dudas y cosas que podamos compartir entre todos para unificar un poco criterios y empezar a animarnos a esta atención y teniendo en cuenta todo lo que hablamos.